Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que es un gusto poder compartir esta tarde aquí en Rivas y en particular en este centro cívico. En este centro cívico que a mí me trae recuerdos desde que yo era bastante jovencito. Yo era bastante jovencito cuando todavía no había todas esas zonas verdes y se veía en la tierra ese yeso que brillaba y esos cardos que lo ocupaban todo. Y cuando Pablo Iglesias y Cobivar estaban separados, había que ir en bicicleta de un lado para otro. Y esto ya estaba, ¿no? Y esto ya estaba porque este pueblo es el producto de la voluntad de la gente trabajadora de construirse una vivienda digna. Y estamos, y a mí me gusta recordar lo que significan las siglas a veces, y estamos en el centro cívico de la Cooperativa Obrera de Vivienda Barata. Y yo creo que eso es algo que no debemos olvidar porque no nos podemos permitir el lujo de olvidar. Hay alguien que dice por ahí, prohibido olvidar. Y prohibido olvidar porque hubo un tiempo en el que nos hicieron creer que éramos la clase media. Nos hicieron creer que éramos la clase media, que ya no éramos trabajadores y trabajadoras y que, bueno, pues que ya teníamos todo arreglado. Y al final, la realidad le dio la razón a Evo Morales y finalmente éramos la clase a medias. La clase a medias y el paro, la precariedad y la exclusión vinieron a arrasar una buena parte de nuestras familias, a la gente más cercana de nosotros y nosotras o a nosotras mismas. Y nos dimos cuenta realmente que seguíamos siendo los mismos, que seguíamos siendo la misma gente que tenía que levantarse por la mañana para ir a trabajar, para poder llenar la nevera, o que tenía que ir a apuntarse al paro cuando perdía su empleo, porque tenía un despido, o que sufría un ERE o una prejubilación debido a la deslocalización de las empresas de nuestro país. Y yo creo que es importante en momentos como este que tengamos memoria, porque precisamente las cooperativas obreras, el sindicalismo de antaño, el sindicalismo de asamblea, de huelga y de combate, es más necesario que nunca. Y es más necesario que nunca porque de lo que se trata ahora no es de pedir que nos arreglen el problema. Porque si la gente que se vino a vivir a Cobivar y que constituyó la cooperativa hubiera estado esperando a que la Comunidad de Madrid y a que el Ayuntamiento de Madrid les hubieran dado una vivienda, probablemente estarían esperando todavía. Pero se decidieron, se organizaron y lo hicieron. Y yo creo que eso es precisamente de lo que se trata, de decidirse, de organizarse democráticamente y de hacerlo. Y eso es lo que nos toca para poder enfrentar la situación que tenemos en estos momentos. Y la crisis, que es difícil denominar, a veces cuesta denominar la crisis, y es cierto que en rigor es una crisis, baja la tasa de ganancia y todo eso, pero cuando vemos que suben las cifras de los multimillonarios en nuestro país, pues lo que nos pide el cuerpo es llamarle estafa, que también hay muchas estafas en esto de la crisis. Pues a la crisis quizás lo que toca es empezar a pensar qué es lo que realmente está pasando. Y en la crisis todo es un fenómeno de la naturaleza. Si os fijáis en la tele ya nadie duda de que hay mucho paro. Todo el mundo habla de que hay mucho paro. Que han bajado los salarios. Bueno, el Montoro, todavía a Montoro le cuesta decir que han bajado los salarios, pero que suben de forma, como lo dijo, que suben despacio, ¿no? O tienen un aumento invertido, también se podría decir, ¿no? Nadie duda de la difícil situación que vive mucha gente en este país. Incluso hasta el presidente de la Comunidad de Madrid, no sé si lo habéis visto en la última recogida de alimentos que organizaba una ONG caritativa, pues estuvo allí, don Ignacio González, recogiendo alimentos para entregárselo a los pobres. Porque todo el mundo, pues lo que nos quieren vender es que la pobreza es un fenómeno de la naturaleza. La precariedad, que tú tengas un trabajo hoy, mañana no lo tengas, que tengas un contrato a tiempo parcial, que tengas un contrato temporal o que no tengas contrato, es un fenómeno de la naturaleza, algo, pues es una pena, ¿no? Que tú te encuentres en una situación de exclusión es un fenómeno de la naturaleza. Que en este país, haya 6,5 millones de viviendas vacías y tengamos
tenemos en torno a 500.000 de ejecuciones hipotecarias desde que estalló la crisis, es un fenómeno de la naturaleza. Y además, pues durante todo este tiempo cada vez se lleva más enfocar a los pobres, ¿no? Y que los pobres salgan y cuenten lo fatal que es su vida. De hecho, han hecho un programa en La Primera también, no sé si lo habéis visto, un programa que ponen después de comer, fantástico, donde echan una mano al pobre y móntale un negocio, que es la mejor manera de salir de la pobreza. Bueno, pues eso, ¿no? Y además, pues la gente tiene que salir y contar sus cosas, ¿no? Nosotros, de hecho, en la plataforma Afectados por la Hipoteca tuvimos una primera etapa. Y en la primera etapa, cuando íbamos al banco y le planteábamos, mire, que yo es que quiero, que no puedo pagar y que quiero una dación en pago, te decían que era imposible. Y cuando tú le decías, y además quiero un alquiler social, te decían a continuación, esto no es una ONG. Y cuando llegaba el momento en el procedimiento de ejecución hipotecaria y te decían, ha llegado el momento de que usted se vaya de su casa, el día tal, a tal hora, van a ir los guardias y o sale usted o le sacan de las orejas, y eso es inevitable, pues también era un fenómeno de la naturaleza, porque al fin y al cabo el pobre juez, ¿qué iba a hacer, no? ¿Qué iba a hacer el pobre juez? Pues si le piden que te echen de casa, pues te tiene que echar, ¿no? Porque es lo que dice la ley. Y hubo un momento en el que llegamos a una conclusión así como muy sencilla, muy básica, y era como, no nos cuadra que echen a la gente de su casa para entregárselo a un banco y que la dejen vacía. No nos cuadra, no vemos mucho sentido a este asunto, nos parece bastante injusto. Y la gente se empezó a organizar y cuando llegaban a las comisiones judiciales, pues se les decía que no. No van a ustedes a sacar a nadie de su casa, porque para que lo entreguen a un banco y lo dejen vacío, pues no lo van a hacer. Y eso nos decían que era ilegal. Y al principio lo hacíamos y, pues si es ilegal, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero es justo. Es ilegal, pero es justo. Y entramos en ese debate que ha tenido muchas veces la izquierda, ¿no? Acerca de la utilidad, de la defensa de la desobediencia civil y de que lo ilegal pues construye la nueva legalidad y todo eso, ¿no? Que es súper guapo. Pero luego seguimos profundizando sobre el tema y dijimos, ¿realmente es ilegal? Porque nos fuimos a la Constitución, ¿no? Y la Constitución decía eso de que aquí todo el mundo tiene derecho a una vivienda, ¿no? Entonces, pero por otra parte te decían, ¿no?, el principio de legalidad, el derecho a la propiedad. Decían, ya, pero la propiedad está sometida a su función social. No nos terminaba de cuadrar, ¿no? Y en cualquier caso, decían que lo que dicen los jueces hay que hacerlo porque sí. Y seguimos pensando, ¿no? Y seguimos pensando, e incluso aquellos que nos habíamos dedicado al derecho nos tuvimos que romper un poco la cabeza, porque nunca lo habíamos estudiado, porque no se había estudiado prácticamente. Y nos dimos cuenta que por encima de la ley de enjuiciamiento civil, que por encima de la Constitución española hay una cosa que se llama Declaración Universal de Derechos Humanos. Y resulta que en esa Declaración de Derechos Humanos no se diferencian, todos los derechos son iguales. Es decir, que el derecho a la vivienda es un derecho, el derecho a la alimentación, al vestido, a la dignidad. Pero además hay algo que dice que normalmente, cuando te hablan de derechos humanos, normalmente te hablan de los artículos. Y los artículos están bien. Yo os recomiendo que los artículos los leáis. Pero os recomiendo que leáis ávidamente el preámbulo. Porque el preámbulo de las leyes, y en este caso de la ley de leyes, de esa norma de la que nos dotamos los seres humanos precisamente cuando tuvimos que superar un fenómeno y derrotar a un fenómeno cruel como fue el nazifascismo en los años 40, llegamos a la conclusión, y ahí dice que los pueblos del mundo se dotan de esta declaración para no verse compelidos al derecho al supremo recurso a la rebelión frente a la tiranía y la opresión. Y nosotros y nosotras llegamos a la conclusión que los desalojos forzosos sin alternativa habitacional para entregarle las viviendas a los bancos eran tiranía y opresión, y que evidentemente estábamos totalmente legitimados para pararlos, nosotros y el resto de sectores populares que nos acompañaban en esa lucha. Y así lo hicimos, y seguimos, y resulta que descubrimos además que el Reino de España había firmado un montón de protocolos, todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos que se le habían encontrado por delante.
Normalmente para ir dando lecciones por el mundo de derechos humanos. Cada vez que sale un gobernante español por ahí de paseo, pues va por ahí por el mundo dando lecciones de derechos humanos. Una cosa muy particular. Y resulta que se les había ocurrido firmar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y resulta que la gente la estaban echando de su casa con procedimientos de ejecución hipotecaria donde no se podía defender, donde el juez no tutelaba sus derechos y además lo estaba haciendo y se estaban ordenando desalojos forzosos sin alternativa habitacional. Algo que el Comité DES de las Naciones Unidas tiene expresamente prohibido porque puede suponer que esa persona vea vulnerados más derechos, no solamente el derecho a la vivienda. Y además, la Asamblea de las Naciones Unidas dice también que los Estados, las entidades privadas y las personas no solamente tenemos el derecho, sino que tenemos el deber de impedir violaciones flagrantes de derechos humanos. Y yo creo que ha sido una experiencia interesante, y ha sido una experiencia interesante la que hemos podido vivir, porque nos hemos encontrado cómo le tuvimos que dar la vuelta a algo que nos habían dicho que era una mercancía, que era la vivienda. Tuvimos que darle la vuelta a algo que decían que era una deuda y nosotros entendimos que era una deuda ilegítima. Y además aprendimos a que no era el momento de pedir, sino que era el momento de tomar y de hacer. Y si nosotros y nosotras queremos que no haya desahucios, hay que pararlos. No hay que pedir que se paren, hay que pararlos. Y si nosotros y nosotras creemos que nadie tiene que vivir en la calle cuando hay 6,5 millones de viviendas vacías, la gente trabajadora sabe perfectamente cómo poner esas viviendas en manos de la población. Y se está haciendo. Y ya más de 700 personas en el conjunto del Estado están viviendo en el marco de la obra social de la plataforma de afectados por la hipoteca. Y partimos del convencimiento, a partir de ahí, de que sí se puede, de que se puede hacer. Y precisamente de lo que se trata no es de pedir, sino de tomar y de hacer. Y extendimos además esa reclamación de derechos a los elementos fundamentales para construir una vida digna. Y ahí nos encontramos con otros colectivos. Y nos dimos cuenta que el derecho a la energía, que el derecho al agua, que el derecho a la alimentación son elementos esenciales en la configuración del derecho a una vida digna. Y así hemos ido confluyendo también en estas marchas. Y no quería dejar de señalar alguna cosa cuando hablaba de eso del fenómeno de la naturaleza. Como comentaba antes, cuando nosotros y nosotras nos enfrentábamos a un desahucio, la gente hablaba y contaba su situación. A mí me echaron de mi trabajo, llevo mucho tiempo sin pagar, tantos meses, no puedo llenar la nevera, me van a cortar la luz, el agua. Pero al final siempre salían los pobres. Y al final las ejecuciones hipotecarias venían derivadas de un producto financiero que eran los préstamos hipotecarios, que habían sido puestos en circulación por las entidades financieras, y los responsables de las entidades financieras eran gente respetable que dicen que favorecen la universidad y no sé cuántas tonterías más. Y decidimos también lanzar una nueva iniciativa y decirles una cosa. Pues dijimos, nosotros de momento vamos a pedir el cese en las violaciones de derechos humanos. Vamos a pedir la paralización de los desahucios. Vamos a pedir el alquiler social. Vamos a pedir que se acaben las deudas perpetuas. Todo eso lo vamos a pedir. Pero que no piensen que vamos a perdonar ni vamos a olvidar lo que han hecho. E iniciamos la campaña Juicio y Castigo y señalamos a Emilio Botín, a Isidre Fainé, a Francisco González y a tantos otros dirigentes de los bancos como delincuentes, que es lo que son. Exigiendo que más tarde o más temprano se encuentren ante los tribunales de justicia y respondan por lo que han hecho. En primer lugar, por supuesto, con su patrimonio. Y la pregunta es, en cierta manera, ¿por qué si nosotros estamos trabajando el tema de vivienda y el tema de los bancos, qué teníamos que ver con las marchas de la dignidad? ¿Qué nos ha juntado
con la gente que está luchando por la renta básica, con la gente que está articulando redes de solidaridad. Y es que nos hemos mirado también al espejo y nos hemos dado cuenta también de que, lógicamente, más allá no podemos pagar la hipoteca porque la gente o no tiene trabajo o tiene un trabajo precario que no le permite pagar la letra. Porque hoy en las plataformas de afectados por la hipoteca la precariedad, el paro, la precariedad y la exclusión son una realidad. Y además, porque nos hemos dado cuenta que además de tener que reclamar la vivienda como un derecho, ahora que quieren mercantilizarlo todo y acabar con todos nuestros derechos, de lo que se trata es de confluir en las luchas, de confluir la gente que luchamos por el derecho a la vivienda, de confluir la gente que lucha por el derecho al trabajo, por la renta básica, de luchar porque la luz, el agua y el gas sean un derecho universal y nadie tenga que pasar frío en invierno, de luchar porque la sanidad sea un derecho para todos y para todas y porque la educación sea un derecho para todos y para todas y sacarlo de las sucias manos del mercado. Y para eso hay que confluir en las luchas. Y sabemos que ahora en breve, además, falta poco, quedan un par de meses, van a empezar a venir a darnos la tabarra con que tenemos que coger un papel, doblarlo, meterlo en una caja y que nos van a arreglar todos los problemas. Entonces, independientemente de que cada cual puede coger, doblar su papel, meterlo en la caja y todo eso, que es totalmente respetable, nosotros y nosotras creemos que es el momento de construir una democracia de 365 días. Una democracia que reconozca, en primer lugar, la dignidad de las personas. Y creemos que este Estado, con esta deuda ilegítima, a la que nos han obligado, que nos obligan a pagar a través de la modificación del artículo 135, y que dicen que pagar esa deuda ilegítima está antes que pagar a los parados, que pagar a los médicos, que pagar a los profesores, pues nosotros y nosotras creemos que primero están las personas y que evidentemente además con aquellos responsables de esa deuda ilegítima primero habrá que investigar y probablemente muchos de ellos tendrán que acabar en prisión mientras no consigamos encontrar otro mecanismo punitivo, que nosotros estamos de acuerdo con encontrar otras formas de resarcir los delitos, pero mientras no encontremos otros creemos que probablemente ayude bastante a este país que unos centenares de ricos empiecen a pagar sus penas en prisión y unos cuantos pobres tengan reconocidos sus derechos y probablemente se dignifiquen, cuando esos ricos entren en prisión, se dignifiquen bastante más las prisiones de este país. Y quería decir algo para ir terminando, y es que nos planteamos marchar porque creemos que es necesario lanzar un mensaje, y el primer mensaje es que estamos unidos. Cuando luchamos, rápidamente se echa la mano a la porra, y hay por ahí un dicho que dice que el que no se mueve no siente las cadenas. Nosotros tenemos ganas de movernos, de sentir las cadenas y, a ser posible, quitárnoslas de en medio. Y además, últimamente estamos un poquito cansados de oír eso de, bueno, como nos habéis votado, como tenemos la mayoría absoluta, pues podemos hacer lo que nos dé la gana. Bueno, pues nosotros queremos lanzarles un mensaje, muy clarito, además. Creemos que el hecho de que a la gente se le prive de su derecho a la educación, a la salud, que se le prive de libertad por tener pasaporte de otro país o por no tener pasaporte, que se recorten los derechos sociales, que se privaticen los bienes comunes, que se desaloje a la gente de su casa, eso para nosotros son violaciones sistemáticas de derechos humanos. Y ninguna mayoría absoluta está legitimada para violar sistemáticamente los derechos humanos. Y la mayoría de la sociedad tiene el legítimo derecho a rebelarse frente a esa situación. Y por eso llamamos a participar en las marchas del 22 de marzo. Y llamamos a participar en las marchas no desde la tristeza. Queremos hacer bandera precisamente de la alegría de luchar juntos y juntas y del convencimiento de que más tarde o más temprano vamos a vencer y vamos a convertir la Declaración Universal de Derechos Humanos en una realidad para todos y para todas. Y no quería dejar terminar sin leer unos versos de Mario Benedetti para explicar para qué son las marchas de la dignidad y a qué venimos o para qué planteamos tomar Madrid. Lo hacemos para defender la alegría como un destino,
para defenderla del fuego y de los bomberos, de los suicidas y de los homicidas, de las vacaciones y del agobio. Defender la alegría como una certeza. Para eso llamamos a marchar a Madrid, a recibir a los compañeros y compañeras que vienen del norte, del sur, del este y del oeste a luchar, cueste lo que cueste. La alegría frente a los opresores es la victoria de la resistencia. Adelante.